Buenas, ¿cómo estamos? Pues voy a hablar un poquito de creer y razonar, que básicamente son dos grandes estilos de vida, dos grandes estilos de pensamiento que abundan en la sociedad. Bueno, voy a pasar a contar en qué consiste cada uno. Eh, en principio, voy a empezar con el tema del razonamiento, eh, que muchas veces no explicamos, no caemos exactamente en qué es. Un razonamiento es un proceso, es un proceso de deducción que busca concluir algo, que busca obtener un resultado. El razonamiento entonces se nutre de una serie de información, de informaciones de entrada, de observaciones, de, de distintos elementos a tener en cuenta y el proceso de deducción del razonamiento tomaría todos esos inputs, tomaría todas esas observaciones obtenidas con los sentidos, el visto, olfato, gusto, también pueden ser sensaciones internas, todo lo que sea un input, y lo tritura, lo digiere en base a unas reglas veraces sistemáticamente. Es decir, esto es muy importante. Reglas demostradas que funcionan. Reglas demostradas que funcionan. Entonces el proceso de razonamiento sería una especie de transformación de una serie de informaciones o elementos a tener en cuenta en unas conclusiones. Unas conclusiones tomadas mediante un proceso sistemático y rigurosamente cierto. Esto es muy importante, rigurosamente cierto, y la certeza la da la experiencia. La experiencia nos demuestra que objetivamente ciertas reglas de razonamiento o reglas sistemáticas son veraces si la experiencia lo dice. La experiencia lo dice. Entonces las personas que articulan razonamiento escuchan lo que hay alrededor, conocen esas reglas de razonamiento, no se las han inventado ellas, las han ido aprendiendo, las han ido descubriendo, las han ido compartiendo con otras personas. Todo el proceso deductivo es algo bastante más objetivo de lo que uno puede pensar, y ha aprendido lo que yo diría a razonar. Ha aprendido ese juego de reglas sistemáticas que permiten, a partir de esas observaciones que uno toma, llegar a conclusiones que son veraces. Conclusiones aceptables, conclusiones que luego las ponemos en la práctica y son verdaderas. Lo comprobamos en la práctica que es verdadero. Bueno, pues esto es un razonamiento. Un razonamiento es un proceso mental de deducción de una conclusión o un resultado en base a una información de entrada, utilizando para digerir esa información de entrada una serie de reglas que son sistemáticas, son veraces, son compartidas por todo el mundo, pero lo más importante es que son ciertas, funcionan de verdad en la práctica, en el mundo empírico, funcionan. Esto es muy importante. Bueno, pues este es el proceso de razonamiento y lógicamente involucra un montón de elementos a memorizar. Yo tengo que memorizar esas reglas sistemáticas, tengo que aprender a utilizar esas reglas, que no es fácil, tengo que aprender cuándo esas reglas aplican o no aplican, tienen ciertas condiciones de uso que hay que tener en cuenta y que hay que respetar para no llegar a conclusiones erróneas.
Y es complicado razonar, no puedo negarlo, no puedo negarlo. Ahora, el premio es que un correcto razonamiento, como está basado en reglas ciertas, va a permitir llegar a conclusiones ciertas que se pueden comprobar en la realidad. Se pueden comprobar en la realidad. Y lógicamente un razonamiento va a ser falso si, por muy brillante que sea el discurso que te dé alguien de cómo ha digerido cierta información, si su conclusión no se corresponde con lo que luego se ve en la realidad, algún fallo tiene que tener forzosamente en el proceso deductivo. Probablemente ha cometido algún error, ha utilizado alguna regla no sistemática, alguna regla falaz, algún tipo de error en el proceso también. Bueno, pues esto es el razonamiento. ¿Y la creencia? ¿Qué es la creencia? La creencia, para aquellas personas que razonan de forma impecable, o simplemente aquellas personas que razonan, sería equivalente, sería lo mismo que esa conclusión. La conclusión de un proceso deductivo, de un proceso de razonamiento. Eso es la creencia. Es decir, yo adquiero una serie de información, estoy solo en el universo, con más gente en el universo, con más entidades en el universo, e interactúo con ellas, obtengo mucha información, y con un proceso deductivo que me ha costado lo mío aprender a utilizar, llego al final a una conclusión. Y esa conclusión es lo que yo creo. Es mi creencia, que no es lo mismo que la fe. La fe es una creencia porque sí. No viene de un proceso deductivo. Es un hecho que lo tomas como conclusión sin pasar por un proceso de razonamiento. Y en ese sentido hay muchos creyentes, hay muchas personas que razonan y muchísimos más que son creyentes, que se saltan todo tipo de proceso de razonamiento, absolutamente. Entonces ese tipo de personas que obtienen directamente la creencia sin proceso de razonamiento, evidentemente no consumen la misma energía neuronal que aquellas personas que articulan un proceso de razonamiento, que les lleva su tiempo comprobar que están razonando bien, que no están cometiendo ninguna incorrección. Es que es difícil razonar, no voy a decir que no, pero las alegrías que da son monumentales, también lo digo. Con lo cual nos encontramos con creyentes. Tenemos personas que razonan y personas que son creyentes, que directamente creen. Ahora bien, dentro de estos dos grupos de personas, los que creen, ¿por qué creen lo que creen? Por alguna razón creerán lo que crean. No va a ser por un proceso deductivo, no va a ser por un proceso de razonamiento. Es más, sus creencias no tienen por qué tener una lógica de raciocinio, es decir, pueden adoptar unas ciertas creencias en un aspecto de su vida en una cierta línea y en otro aspecto de su vida en otra línea diferente. Y para esas personas eso es perfectamente aceptable, porque lo que van haciendo es ir picoteando, eligiendo más o menos libremente, más o menos siendo más o menos seducidos o no, o impuestos, porque también la coacción puede llegar a hacernos creer cosas que no son, lógicamente. Van picoteando del repertorio de cosas que se pueden creer de aquí y de allá. Con lo cual, bueno, pues se puede uno encontrar con incongruencias, con cosas que pueden no ser verdad, que pueden ser absolutamente falsas. Falsas o incoherentes, mejor dicho, incoherentes. Hay creencias que son falsas, pero aquí de lo que hablo es de personas que van picoteando esas creencias y entre ellas no encajan, no pegan ni con cola. Y esto pasa, Se me está ocurriendo un ejemplo, pero es un poco candente y no quiero desviarme del tema principal. Quiero seguir manteniendo la tónica, pero
pero es verdad que hay personas que tienen creencias absolutamente incoherentes, ¿no? Bueno, al final lo voy a decir, lo voy a confesar. Aquellas señoras o señoritas feministas que le sirven todos los días las pantuflas al marido. No es lógico. Si creen que hay que tener igualdad, pues que cada uno se autogestione. No tienes tú que gestionarle nada a nadie. Si tú le gestionas todo a tu pareja masculina y ella no a ti, no puedes decir que eres feminista, porque estás creyendo que eres feminista, pero estás también creyendo que tienes que hacerle todo eso le debes pleitesía a una persona. No es coherente. Es por poner un ejemplo, nada más, un ejemplo bastante candente. O no puedes, en fin, se me ocurren temas calientes políticamente en estos momentos, de una tal ministra de Igualdad que está casada con un vicepresidente. No quiero ni hablar, pero básicamente ella también es un claro ejemplo de creencias encontradas. Y es que es lo que tienen los políticos. Los políticos inoculan creencias en su potencial electorado. Pero aquí no me quiero desviar del tema. Quiero comentar que hay personas que simplemente creen. ¿Y por qué creen lo que creen? Pues porque se les vende la moto. Se ataca emocionalmente, no tiene por qué ser un ataque, puede ser una seducción emocional también. O se les recompensa con emociones. De alguna manera esas personas han decidido comprar esas ideas, porque se sienten bien en su entorno. Porque aunque yo en mi interior no estoy del todo conforme, gano si opino o pienso, tengo la misma creencia que las personas que hay en mi entorno, en mi contexto social. Eso es lo que le pasa a las personas que creen. Y lógicamente son personas dificilísimas de convencer, porque el arraigo que tienen sus creencias es absolutamente emocional, en la inmensa mayoría de los casos. O tradicional, es decir, ¿por qué crees esto? Pues porque siempre lo he creído, ¿no? Dicen muchos de este tipo de personas, de las personas que lamentablemente son las que más abundan, ¿eh? También tengo que aceptar ese hecho. Las personas creen, y esas son las personas que más abundan. Lamentablemente este canal no está diseñado para personas que crean, sino para personas que razonen y que deseen descubrir el camino del razonamiento. Y aquí no voy a atacar ni voy a tener la menor animadversión hacia las personas que creen, porque pienso que tienen incompleto su proceso de maduración. Sin insultar, sin ser sin acritud de ninguna clase. No son incompletas porque les falta eso que se llama razonamiento y proceso deductivo, que da muchas alegrías, pero también cuesta mucho tenerlo. Bueno, pues las personas que creen son personas que son muy fáciles de programar, muy fáciles de programar. No hace falta poner a prueba el proceso deductivo, así como una persona que razona, dificilísimo de convencer. Hay que convencerle con muy buenos argumentos y además teniendo muy en cuenta aquellos procesos deductivos que esa persona conoce. Hay personas que no conocen ciertos procesos deductivos. Yo me he encontrado muchas personas que se les escapa el cómo llegar a ciertas conclusiones, y personas muy formadas, no pensemos que esto es propio de personas analfabetas, ni muchísimo menos. Tenemos que aceptar, y yo el primero, que estamos en constante descubrimiento de procesos deductivos y de nuevas reglas de sistemáticas objetivas que son veraces, de procesos de deducción, procesos deductivos. Estamos constantemente descubriéndolos, y el que diga que no está engañándose. Necesitamos ir descubriendo todos esos procesos deductivos en los contextos adecuados, y por tanto esas personas que razonan
necesitamos que ellas hagan el proceso deductivo que nosotros hacemos para que se convenzan de lo que nosotros queremos convencerles, si es que queremos convencerle de algo. También puede ser que intentemos convencerle de algo que no es verdad. Entonces esas personas nos pueden dar una contrarréplica y convencernos de lo contrario. En el tema de los debates, hay competiciones de debate. A mí me hace gracia porque aquí en los debates no se... lo que se valora son los puntos, la fuerza de los argumentos, pero no la capacidad de convicción en términos de razonamiento, de cuánto articulan los procesos deductivos, sino la cantidad de argumentos por segundo que se da, básicamente, y la calidad de esos argumentos. Y de hecho, se juega mucho a... venga, vamos a jugar al debate, tú haces de negacionista, tú de afirmacionista del tema que sea y luego cambiamos el papel. O sea, con lo cual está claramente aludiendo a que aquí da igual lo que se crea, da igual lo que se piense, que lo importante es la cantidad de argumentos por segundo. Y lógicamente yo no puedo estar a favor de ese tipo de competiciones que excluyen el razonamiento. Para mí es imprescindible el razonamiento en una competición de carácter intelectual. Lógicamente, aquí cabe también una metarreflexión. Ya que he hablado de las personas que creen, de las que razonan, las que creen son fáciles de convencer, con cuestiones más o menos emocionales. La demagogia funciona maravillosamente bien con estas personas, porque aluden a su emoción, a su capacidad de conectar con las emociones del orador, y entonces automáticamente se le cree, se convierte en una persona con prestigio el orador, si apela y te toca la fibra sensible. Desde luego yo no puedo estar de acuerdo con esto. Hay que escuchar con mucha frialdad, con mucha tranquilidad, y articular cada uno en su mente los procesos deductivos lógicos y veraces. La lógica es un tipo de proceso deductivo, no es el único. Las personas que razonan, difíciles de convencer; las que creen son fáciles de convencer. Basta con que alguien les dé un argumento demagógico más potente, sencillamente, que le toque más la fibra sensible, y entonces ya lo tenemos en el bote. Lamentable pero cierto, esto funciona así. Y los políticos son auténticos maestros de esto, y los asesores que tienen más todavía. Los políticos al final son prácticamente títeres, con lecciones muy bien aprendidas, pero títeres. Hay otros que manejan mejor las cosas. Dentro de estas reflexiones podemos hacer una metarreflexión que estaba comentando antes, y es al hilo del subtítulo que hay aquí. Pensamos lo que creemos. A ver, nosotros manejamos un proceso deductivo que nos conlleva a una serie de conclusiones. Pero es que luego podemos hacer sobre esas conclusiones, adoptarlas como un input y someterlo a su vez a un proceso deductivo. Vamos a pensar lo que creemos. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a someterlo al filtro de un proceso deductivo lógico sistemático, a ver si lo soporta. Bueno, pues este proceso a mí me encantaría que muchas personas lo hicieran y se dieran cuenta, ahora en el momento de pandémico que estamos, o pandémico según algunos, que pudieran hacer evaluación de sus propias creencias, un proceso deductivo de sus propias creencias, y que se percaten de verdaderamente el sentido que tiene, a qué conclusión llegarían si las sometieran sus creencias a ese proceso deductivo. A eso me refiero con pensamos lo que creemos, realmente meditamos y razonamos aquellas creencias que tenemos como sólidos pilares en la mente. Eso es importante. ¿Y creemos en lo que pensamos? Es decir, yo de verdad creo que es veraz mi propio proceso de razonamiento y en la forma en la que lo manejo, que esa ya es un poquito más complicada.
Evidentemente, el proceso deductivo en sí mismo también hay que ponerlo a prueba, es fundamental, es un mantenimiento, una higiene mental que hay que ir realizando perpetuamente, día a día, ir refinando nuestro proceso deductivo para cada día obtener lógicamente mejores conclusiones. Y eso es a lo que me refiero con lo de creemos en lo que pensamos, que parece un poco extraño, pero no, tienes este contexto. Bueno, pues aquí tenemos dos enfoques de la vida, creyentes o personas que utilizan el raciocinio, o pensantes. Cada uno que elija lo que vea oportuno. Yo, sinceramente, y salta a la vista, me quedo con el razonamiento, que me permite saber qué hay personas que creen. Bueno, pues hasta aquí el diálogo, o mejor dicho, el diálogo mental que hago conmigo mismo y que comparto, y espero que te haya resultado de interés y, como siempre digo, nos vemos en la próxima.